vemos con indignidad contra la FARC por su barbarie. El pedido que hizo el presidente Chávez de volverlos fuerza beligerante, que pues hasta ahora ha sido un discurso nomás, pero digamos... Un ejército beligerante. Sí, digamos, en las condiciones colombianas significa perpetuar la guerra. Cuando al Frente Sandinista el gobierno colombiano le dio el estatus de fuerza beligerante, siendo una fuerza irregular, guerrillera contra Somoza, era porque ya iba a ganar la guerra, es decir, era la manera más fácil de acortar la guerra que se estaba librando en Nicaragua. O como hemos hecho en Colombia varias veces, incluso con el M-19, cuando un gobierno entra a dialogar con su insurgencia y le da un estatus político, dice, bueno, este es un actor político, hablemos, arreglemos las cosas, pues es porque va a acabarse, por lo menos parcialmente, una guerra. Pero si eso no está, ¿cierto? Si aquí la FARC no va a ganar la guerra, ni tampoco al revés, digamos, una guerra de décadas, y puede seguir por décadas, ni tampoco la FARC ha propuesto la paz, dejar las armas. Entonces el calificativo de fuerza beligerante se convierte en un acicate para que continúen en la guerra. Es decir, no nos ayuda a la sociedad colombiana. Y de hecho, digamos, esa acción discursiva del gobierno de Venezuela, pues provocó una enorme indignación del pueblo colombiano, que rodea a Uribe y da una encuesta como esas, que golpea a la izquierda, que podría incluso posibilitar que aprobaran, si la geopolítica se impone más que la razón dentro de Estados Unidos, que aprobaran el TLC, que se revirtiera los avances del Plan Colombia y otra vez volviéramos a etapas intensivas de fumigación. Es decir, podemos retroceder completamente. Además de crear unas condiciones difíciles en la frontera en donde cualquier loco, porque allí hay narcotraficantes, allí hay paramilitares. ¿La frontera con quién? Con Venezuela. Con Venezuela. Allí hay oficiales corruptos de lado y lado, hay intereses foráneos, hay intereses políticos internos que quisieran que hubiera una guerra. 5 minutos finales, senador Petro. ¿Cómo calificaría rápidamente las relaciones con Venezuela? No, en este momento están destruidas, yo creo que hay que reconstruirlas. Incluso el partido como tal, el Polo Democrático... Su partido. Mi partido le ha propuesto a Uribe, a pesar de que está en la oposición, un trabajo común en la perspectiva de reconstruir las relaciones diplomáticas con Venezuela. ¿Cómo están las relaciones de Venezuela con Nicaragua? Yo creo que son muy estrechas, ¿no? Con el paralelo 82 bueno, en meridiano. En eso no se han metido, pero digamos, las relaciones Nicaragua-Venezuela son muy estrechas. El papel de Daniel Ortega, con el debido respeto que me merece, obviamente, un proceso político interno de un país ajeno al mío, pero yo pienso que Daniel Ortega no comprende el conflicto colombiano. Daniel Ortega, estando en el gobierno en Nicaragua, cuando el M-19 dejó las armas, 1989, entendió ese gesto precursor del M-19 colombiano, que inició una época de ascensos de la izquierda pacífica al poder por métodos democráticos. De hecho, usted lo sabe, en el 91 nosotros ganamos las elecciones en la Asamblea Constituyente, y la actual Constitución colombiana, que no rige en buena parte del territorio colombiano, la hicimos nosotros. A través de Navarro Wolf. Por ser la fuerza principal elegida libremente por el pueblo colombiano en el 91. Pues ese mensaje que el M-19 entregó en forma precursora, Daniel Ortega lo observó como una traición. Él obviamente estaba en guerra con los contras y en un conflicto muy duro con los Estados Unidos. Y ahora, digamos, cuando él ha ascendido por métodos democráticos, cuando toda América Latina está ensayando la paz como una fórmula de democratización de sus sociedades, Daniel Ortega ve en las FARC a sus hermanos. ¿En las FARC? A sus hermanos, digamos, es la forma como se refiere a ellos. Y al M-19 como un traidor, es decir, a quienes hicieron la apuesta por la paz como traidores y a quienes hacen la apuesta por la guerra como aliados. Y esa influencia sobre Chávez no es positiva. Y entramos en los 2 minutos finales, senador Petro. Relaciones de Estados Unidos con
Colombia, con Colombia y Estados Unidos? ¿Cómo las califica? Yo pienso, hasta ahora, la historia de las relaciones de Estados Unidos-Colombia es una historia de guerra, de amistad entre gobiernos, pero de guerra. ¿En qué sentido? Finales de guerra. Mira, la primera experiencia que la sociedad colombiana tuvo con el gobierno de Estados Unidos fue Panamá. En 1903 Panamá era del territorio colombiano. ¿Por qué dejó de ser del territorio colombiano? Pues los panameños obviamente dicen que porque querían, pero allí se aprovechó Estados Unidos una oportunidad que era la guerra interna en Colombia, que se libraba entre liberales y conservadores a principios del siglo XX, y entonces se llevó su canal de Panamá. Hoy por hoy. Y después vino el Plan Lazo. Eso es una cosa muy desconocida, pero que es importante estudiar por la incidencia que tuvo en la construcción de las FARC. El Partido Comunista de Colombia, prosoviético, en medio de la Guerra Fría, un pequeñísimo, un partido de campesinos, no estaba armado, era, digamos, un partido legal, pacífico. Por eso aquí le dicen mamertos, es una palabra. Pero Laureano Gómez, siendo presidente de Colombia, él afín a las ideas de Franco y de Hitler, del Partido Conservador. Una vez se acabó la Segunda Guerra Mundial, él llegó al poder, era un hombre mirado con mucha desconfianza por Estados Unidos, y para ganarse su confianza decidió enviar un batallón a la guerra de Corea. Se nos termina el tiempo Y ese batallón volvió a Colombia y inició una guerra contra ese Partido Comunista. Bueno, esa historia ha sido así. Digamos, Estados Unidos ha estado más en la guerra. Creo que en la agenda entre Colombia y Estados Unidos hay que colocar un tercer punto. ¿Qué es? La paz, digamos, por primera vez. ¿Tratado de libre comercio? Sí, que debemos transformar en un tratado de comercio justo. Número 2. Un plan Colombia de cara al fortalecimiento de la justicia y el fortalecimiento de las víctimas. Y número 3, la agenda de la paz. Y entonces quizás podamos decir con mucha confianza que por miles de años los pueblos latinos de América podremos convivir con los pueblos anglosajones de la misma América. Senador Gustavo Petro, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. No, Jorge, muy amable a usted y a sus televidentes. Y a ustedes también, gracias por habernos acompañado. Les habló Jorge Gestoso desde Bogotá, Colombia. Los invitamos a un nuevo programa. Hasta entonces.